Eduardo Galeani. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Minà. En primer lugar, Las Venas Abiertas no fue escrita hace 40 años, 30 y un poquito. Y en segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio Nunca. non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Tutte le voci. Ma è simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones. No toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Tutelano. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China.
Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Y puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala habitude, una negativa habitude, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces, por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión. El Canale 8 de la televisión. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron le 48 horas hanno chiuso tutto. Cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución. O sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar. El divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente.
Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. Recargado tus pilas, vamos todos juntos a las 6 de la tarde a la Gran Marcha de las Antorchas. Puntos de salida: Plaza Las Américas, Distribuidor Los Ruices, Distribuidor Santa Fe, Distribuidor Altamira, Elevado de Bellomonte, Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, Plaza La Candelaria. Para llegar a la Plaza de la Meritocracia en Chuao, lleva tus linternas y velas para la gran fogata. Este lunes, con tus pilas bien cargadas, nuevamente toma tus calles. Coordinadora Democrática. Señor presidente, usted que se ha medido en 5 elecciones en 2 años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. Usted es el único responsable. Usted es el único que puede resolver esta situación. Señor presidente, elecciones ya. El pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Permita que los venezolanos vivamos en armonía. Contarnos es la salida. Coordinadora Democrática. Historia de un fracasado. Como golpista, fracasó. Con los niños de la calle, fracasó. Contra la delincuencia, fracasó. Contra la corrupción, fracasó. Aplicando justicia, fracasó. En la unidad de Venezuela, fracasó. Acabando con la pobreza, fracasó. En la reconstrucción de Vargas, fracasó. Con el desempleo, fracasó. En la salud, fracasó. En la educación, fracasó. En la economía, fracasó. En 4 años de gobierno, fracasó. Y salieron de todos los rincones, llevando a Venezuela entre sus corazones. Y salieron, de norte a sur, de este a oeste, de entre las avenidas, pidiendo soluciones, pidiendo una salida. Y salieron, en la más nutrida marcha, pensando en Venezuela, buscando la esperanza. Y salieron a dejar una huella que tiene 3 colores y también 7 estrellas. Y salimos, cada vez somos más, buscando el sol del día y la noche de paz. Venevisión, por amor a Venezuela. Hermanas y hermanos de Venezuela, por el asesinato de mi hijo el 11 de abril yo podría estar sintiendo odio, pero no es así. Hoy más que nunca experimento sentimientos de hermandad y de reconciliación. El odio y la mentira destruyen. Busquemos la verdad, ordenemos la paz, seamos responsables de vidas, no de muertes. Como creyente en Dios no busco venganza, anhelo justicia y libertad. Hermano, hermana, cualquiera que sea tu actividad política, no te dejes vencer por la intolerancia o el rencor. No aceptes llamados a la violencia, ni instrucciones para agredir a tus compatriotas. Busquemos la reconciliación porque somos hermanos. Nuestra Venezuela lo merece.
Vamos todos juntos a la mega marcha. Puntos de concentración. Distribuidor Los Ruices. Distribuidor Altamira. Distribuidor Santa Fe. Distribuidor La Bandera. Y Distribuidor Baralt hasta llegar todos juntos a la Plaza Venezuela. La patria se reencuentra, todo el país caminando por la ruta democrática para exigir elecciones ya. Con tus pilas bien cargadas, este viernes a las 10 de la mañana vamos a la mega marcha. Porque Chávez es por ahora y Venezuela es para siempre. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Desde ya! Coordinadora Democrática. Si yo tuviera 18 años, yo podría hacer mucho más que esto. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete en el registro electoral permanente. Hija, vamos, estamos saliendo para la marcha. Yo todavía no puedo votar, pero tú sí puedes. Inscríbete ya. Súmate. Tu voto sí cuenta. Para mayor información, www.sumate.com. Recuerda, las inscripciones son hasta este domingo 22 de diciembre. Hay un solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la Policía Metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. De la inseguridad, desempleo, corrupción y cierre de empresas. De la toma de nuestra marina mercante por parte de mercenarios. De la tortura de PDVSA. De la politización de las Fuerzas Armadas. Del irrespeto a las instituciones. Del paro del país. De la división de Venezuela. Del odio entre hermanos. Venezuela, no te dejes engañar. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. De tanta intransigencia. De tanta insensibilidad. Aquí hay un solo responsable. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Desde ya! Coordinadora Democrática. Soon afterwards, these pictures began appearing on anti-government TV, blaming the shooting on Chavez supporters on a city bridge. Disparaban y apuntando y descargando
las armas automáticas, bueno, eso queda para la historia, pero gracias a Dios que hay estas evidencias. Y apuntando a la gente que pacíficamente estaba ahí abajo. Esto es una salvajada sin nombre. ¿Eso es lo que llaman revolución? However, as this camera angle reveals, there were no opposition marchers on the street below the bridge. What the TV pictures did not show was this. The people on the bridge are clearly trying to protect themselves, crouching down to avoid the bullets of unknown snipers above them and anti-Chavez police units below them. The people on the bridge were actually defending themselves. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando. Se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una, otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren. La franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. En la ausencia de Chávez era imprescindible ahora juramentar al vicepresidente Diosdado Cabello, quien se encontraba en un lugar secreto, y los hombres de Chávez salieron a escoltarlo de vuelta al palacio. Los paracaidistas en Maracay se habían alzado, pero el alto mando seguía teniendo el control en el resto del país. Había que convencerles de que el juego estaba perdido. Y ya aquí en Miraflores se cuentan más de 1,5 millones de personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que las Fuerzas Armadas salga ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Riaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco, dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañeros, aquí volvamos a su punto original y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer. El presidente Chávez. Bueno. Está bien, porque así lo va llenando la angustia. Mira, consejo al ministro para la organización del Estado. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Ahora sí los enterramos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que en este momento los ministros están preparando a los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Desde el momento en que la señal del Canal 8 fue restablecida, comenzaron a llegar llamadas de las guarniciones en el resto del país, donde las tropas y los oficiales se estaban dando cuenta de que habían sido engañados por el alto mando y por los medios. Llegó la información a través de un soldado leal que un avión con matrícula estadounidense había llegado a la isla donde tenían a Chávez. ¿De quién es este avión y si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí? El problema es el avión. No quieren sacar un avión. Sácalo del país, sácalo del país. El vicepresidente había llegado.
Era urgente juramentarlo ahora y restablecer el orden constitucional. Hay uno que juramentaron como procurador, que le estaba comentando como Lina Tamayo. Ahí está abajo. Ajá. Ese se llama... Temprano, que no hay salida supuestamente cuando ellos están en euforia, porque ya el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. No. Pero entonces, al usted juramentar... No. Y en el supuesto de que el vicepresidente no esté, está William Lara, que es el presidente de la República. Una persona no puede derogar la Constitución del 99. Más aún cuando la Asamblea tiene un origen soberano. Es votación popular. Ahora, Molina Tamayo pensaba que yo estaba leal, le saqué información. Quieren sacar jefe ahorita en la noche en avión. Estamos tratando de conseguir un avión de la Fuerza Aérea. ¿Para dónde? A una isla del Caribe, ya me confirmaron para Dominicana. Pero no tienen el opción. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Molina Tamayo, sí. Okay. Eso lo hace después. Vamos a juramentarlo ya. Cuando ellos digan y que me garantice eso, estamos al aire. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premien, de lo contrario que se lo demande. Perdón, la inspectoría. Okay. El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Sí. Está cerrado hoy. ¿Y quién tiene la llave aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece, como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía, el presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. Los fregados. Hay promoca ahí de bola. Seguridad, tranquilo. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. 3 comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla. Los oficiales acá, por favor. El control militar lo tenemos en este momento en nuestra mano sin información de general Maduro. La Fuerza Armada está con el hilo constitucional. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez.
Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos.